interesarme por San Ignacio de Loyola más profundamente cuando al final de mi cuarto año de teología, yo estaba en Chicago, me pidieron que tomara algunos de los libros que más me habían afectado en mi vida para hacer una síntesis, para hacer un trabajo. Y yo escogí la autobiografía de San Ignacio. Y esta noche lo que yo les voy a presentar a ustedes es como una serie de temas que van marcando los procesos que Ignacio vivió. Ignacio fue de la búsqueda del honor, la vanagloria, a buscar identificarse con Cristo lleno de oprobio, de la diversidad de pensamientos vivida de manera crítica a las reglas del discernimiento, de copiar y competir con los santos a buscar la voluntad del Señor, de su fijación obsesiva con Jerusalén al conocimiento interno de Cristo para más amarle y seguirle, de pretender una señora muy principal a la devoción a María, peldaño en la ruta de los intercesores, de padecer una crisis terrible de escrúpulos a reflexionar sobre su experiencia para ofrecer las reglas para conocer y sentir escrúpulos y suasiones del enemigo, persuasiones del enemigo, de una ilustración sobre la eternidad, sobre la Trinidad, perdón, que confirma su devoción a ofrecer todos en los ejercicios, el Hijo como intercesor ante el Padre. En varios coloquios decisivos, Ignacio ofrece a la Trinidad, de permanecer en Jerusalén, pasando por el estudiar para ayudar las almas y llegando a los ejercicios y a la compañía, de querer vivir solo, pasando por buscar a otros para conversar espiritualmente, llega a juntar compañeros para el servicio de Dios, de ser sospechoso de la Inquisición a pedir a todos salvar la proposición del prójimo, de querer forzarle la mano al Señor a prepararse y disponerse para recibir sus favores y finalmente de querer llevar a cabo todo al mismo tiempo a tener prioridades. Son como los 12 temas que vamos a ir abordando esta noche. Ignacio vive en un estadio original donde era dado a las vanidades del mundo. Ese fue como lo que él vivió hasta la herida en Pamplona. Se ejercitaba en el ejercicio de armas con un gran y vano deseo de ganar honra. ¿Cómo lo va transformando el Señor? Y él va todas esas ejercitaciones para lograr hacer diestro en las armas, se van a convertir en los ejercicios espirituales. Así como el pasear, caminar, correr son ejercicios espirituales, de la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina, la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. Aquí hay muchas cosas, pero fijémonos en dos o tres. Fíjense cómo él se prepara y dispone porque está seguro de que el Señor se le comunica. No hay que inventar el sol, lo que hay es que abrir las ventanas. Él se prepara y se dispone. Y también fíjense cómo ahí está esta veta de la plenitud de vida, la salud del alma. El tema de la vanagloria lo va a acompañar durante toda la vida. Cuando él está en Barcelona, él no quiere que sepan que él va a Jerusalén por miedo a la vanagloria. Y no sabe decir de dónde era porque él tenía relaciones con la nobleza. Él va siempre a luchar con ese tema. Así lo fue transformando el Señor. De un hombre que buscaba la vanagloria, propone los ejercicios, los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey Señor universal. No solamente ofrecerán sus personas al trabajo, mas aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y momento, diciendo, etcétera. Quiero y deseo, y es mi determinación deliberada,
de imitaros en pasar todas injurias, todo vituperio, toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. De nuevo, fíjense cómo él no pide fuerza para lo que él ha decidido, sino pide ser elegido y recibido. Pide ser elegido y recibido. Dios lo va transformando hasta el punto que él propone la tercera manera de humildad. Cuando por imitar y parecer más actualmente a Cristo, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobio con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal que por sabio ni prudente en este mundo. O sea que él va a pasar de la búsqueda de la honra, de un proyecto de vida que lo lleva a ejercitarse para ganar honra, a ejercitarse para acercarse a Jesús humilde, sufriente, rechazado, lleno de oprobio. Ahí hemos cubierto el primer tema de 12 temas. Vamos al segundo. Cómo él vivía unos pensamientos que le daban deleite, pero lo dejaban seco y descontento. Y otros pensamientos que le consolaban. Y luego que lo dejaban, quedaba contento y alegre. Y al principio no se paraba a ponderar la diferencia, pero poco a poco se le abrieron los ojos. Una expresión que él va a usar varias veces en la autobiografía. Se le abrieron los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella. Es muy importante en la espiritualidad ignaciana el ser capaz de distinguir y separar lo que ocurre dentro de uno, de discernir qué es lo que está pasando dentro de la persona. Y así se van a elaborar las reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias emociones que en la ánima se causan, las buenas para recibir, las malas para lanzar, y son más propias de las primeras semanas. De ahí, de esa diversidad, él va a sacar las reglas para que toda persona, Ignacio quiere que cada cual se haga responsable de los procesos que está viviendo, que agarre con dos manos su mundo interior, y él va a distinguir entre la consolación y la desolación. Y él la va a definir cuando en el ánima se causa alguna emoción interior, con lo cual viene a inflamarse en amor de su Creador y Señor, el aumento de fe, esperanza, caridad, la alegría interna, leticia interna, que llama y atrae a las cosas celestiales. Son palabras muy importantes. Todo el tema de la vocación, ¿a qué llama el Señor? A la atracción. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. ¿A qué te está atrayendo el Señor? Y de nuevo la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Y por otro lado, la desolación, lo contrario, oscuridad, turbación, moción a cosas bajas, terrenas, inquietud de varias agitaciones, tentaciones. Fíjate, agitación, moviendo a deslealtad, infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste. Oiga esta palabra, como separada de su Criador y Señor. Cuánto bien hacen estas reglas a tantas personas que se creen que son malas porque se sienten mal y se creen que han ofendido a Dios porque sienten que están lejos y separadas de Dios. Cuánta confusión en tantas personas. Y lo mismo en las elecciones. Cristian Peralta, en un libro reciente que él tiene, hace una reflexión muy profunda de todo esto, ¿no? Y cómo él va a aprovechar esta variedad de espíritus y pensamientos como uno de los caminos para elegir por consolaciones y desolaciones. Y hemos cubierto dos temas. Vemos ahora cómo él pasa de un estado de copiar y competir. Dice, Santo Domingo hizo esto,
yo lo tengo de hacer. San Francisco hizo esto, yo lo tengo de hacer. Fíjense, ahí nos sobra una palabra, yo lo tengo. Ahí está como el superego, ¿no? O sea, me toca hacer esto, ¿no? Y Francisco y Domingo le inspiran mucho. Se le ofrecían deseos de imitar los santos, dice, no mirando las circunstancias, ¿no? De que prometerse así con la gracia de Dios, de hacerlo como ellos lo habían hecho, prometerse, Él es el que se lo promete. Y así cuando se acordaba de alguna penitencia, la misma y más. Toda su intención era de hacer de estas obras grandes, fíjense la palabrita, exteriores, porque la habían hecho los santos. Ese es como el comienzo. Y poco a poco Dios lo transforma. No se trata de copiar, se trata de buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida. Somos responsables de buscar esto. Conocimiento interno de tanto bien recibido. Porque no es lo que yo me prometo, sino lo que Dios me da, lo que Dios ya me está dando. Hay que reconocer, en lugar de soberbiamente prometerme que yo voy a ir más lejos que Francisco, reconocer cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí, cuánto me ha dado de lo que tiene y consecuente el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según la ordenación divina. Dios lo libra de ese espíritu de competencia y de imitación. Y él va como a quedar muy encuadrado, cuarto punto, en el deseo de ir para Jerusalén, haciendo penitencia. Y cuando el provincial franciscano le niega el permiso de quedarse en Jerusalén, él le dice, mire, yo me voy a quedar aquí, aunque usted no quiera, ¿no? Aunque a usted no le guste, yo me voy a quedar aquí. Y el provincial lo amenaza, pero tienen que amenazarlo porque él tenía muy claro lo que él tenía que hacer, ¿no? Su proyecto era quedarse en Jerusalén y el propósito de los compañeros era quedarse en Jerusalén. Y estaban influidos por todo aquello y esa fue la ofrenda que ellos hicieron como los cruzados, ¿no? Y se pudiera decir que todo el que hace ejercicio va a Tierra Santa con San Ignacio, va a Tierra Santa con él, ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Y sitúa al ejercitante en Jerusalén, toda aquella región de Jerusalén, donde el sumo capitán de los buenos es Cristo el Señor. Y ya no se trata de viajar a Jerusalén, sino conocer internamente al Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Ya es algo interno, ya no son las obras exteriores, ya no es un lugar geográfico, sino es un lugar histórico. Es la Jerusalén de las decisiones, de las elecciones, de lo que uno escoge. Y no es él el que se promete, es ahora una oración a la Virgen que le quiera poner con su hijo. La cercanía a Jesús es una gracia y él la va a vivir en la extorta. Vio claramente que Dios Padre le ponía con Cristo su hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su hijo. Interesante ver cómo aquí se repite esa actitud de un tiempo de elección, el cual uno no puede dudar, Ignacio no puede dudar que es Dios mismo que le ha concedido la cercanía de Jesús, compañía de Jesús, esa cercanía al Maestro. ¿Cómo lo va transformando? El Papa Pablo III le va a decir, usted quiere ir a Jerusalén, pero buena Jerusalén es Roma. O sea que él ha pasado en este tema que estamos estudiando de la cercanía geográfica construida por él a la cercanía espiritual que proviene de la misión, que proviene del Señor. Esa cercanía inicia con el conocimiento interno de Cristo para más amarle y seguirle, y es gracia que se pide y se recibe. No es algo que Ignacio puede darse,
tiene que recibirlo de Dios. Quinto tema, él va a pasar de andar embebido en unos pensamientos de una señora y los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio. Y está tan convencido de que él tiene que luchar por el respeto a la señora, que cuando el moro no respete la virginidad de María, él piensa en matar al moro a puñaladas, ¿no? Y gracias a Dios la burra lo va a salvar, que cogió por otro camino. Y él va a pasar de andar dándole vuelta a las hazañas que había de hacer, como tenía todo el entendimiento llena de aquellas cosas de Amadís de Gaula y semejantes libros, etcétera. Él va a velar las armas delante del altar de Nuestra Señora. Ahí hay una transición. Vela las armas antiguas y ahora toma unos nuevos vestidos para vestir también las armas de Cristo. Y él hace también una oblación. Todo ejercitante, en cierto sentido, también vela sus armas. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante vuestra infinita bondad, delante vuestra madre. Fíjense cómo no es Ignacio delante de Ignacio, no es el ejercitante delante del ejército, no, es delante de Dios, de los santos, de María, de la corte celestial. Y ahora sí, yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, pero de nuevo, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias, todo vituperio, toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay una pasiva? No es Ignacio el héroe, no es Ignacio el que va a lograr a fuerza de apretar puños lo que él quiere, sino que lo va a recibir de Dios nuestro Señor. Sexto punto, él va a pasar de las crisis de escrúpulos, que nada le daba paz, y le mandan que no confiese, etcétera. Quería que el confesor se lo mandase, pero no se atrevía a decírselo. Es decir, Ignacio vive un momento de desesperación tan grande que tiene una tentación de suicidio, echarse por un agujero grande que había en aquella cámara. Ignacio está muy afectado por todo lo que le está pasando. Y entonces esa crisis de escrúpulo que lo desbarataba, que era como Sísifo subiendo esa roca para tener que volverla a subir al día siguiente, no poder encontrar paz. Él va a escribir para poder ayudar a otros. Él le va a transmitir a otros cómo manejarse en estas crisis. El Señor no solo lo ayudó, sino que lo ayudó a ayudar a otros. Eso es muy típico de la compañía. Él va a tener un gran encuentro con la Santísima Trinidad. De la ilustración del Cardoner le queda esa gran devoción haciendo oración a la Santísima Trinidad. Y él va a hacer que todo ejercitante, toda ejercitante, entre en el triple coloquio, ¿no? O sea, la señora, al hijo, al padre, movido todo esto por el Espíritu. Ignacio no habla tanto del Espíritu en los ejercicios, porque como se sabe, en aquella época había mucho miedo a los alumbrados. Cuando Ignacio lo cuestiona en Salamanca, el cuestionamiento del dominico es: ¿usted sabe estas cosas porque el Espíritu Santo se las ha dicho? Le puso esa trampa porque había mucha gente alumbrada que decían que su sabiduría venía directamente del Espíritu. Por eso no lo menciona tanto, pero claramente está la Trinidad, el Hijo, el Padre, ¿no? Dice, las más eran visiones que él veía con confirmación de las constituciones, y viendo unas veces Dios Padre, otras las tres personas de la Trinidad, otra la Virgen, etcétera. Le queda esa gran devoción a la Trinidad
Y toda persona que hace ejercicio va pasando de orar a María y de orar al Hijo, al Padre. Ignacio pensaba quedarse en Jerusalén, pero va a ir a poco descubriendo que él no puede quedarse en Jerusalén. Y entonces se pregunta, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estudiar para poder ayudar las ánimas. Es decir, Ignacio tiene que estudiar latín para poder estudiar filosofía, para poder estudiar teología, para poder ser candidato a órdenes religiosas. O sea que yo creo que ya en este momento él entiende que la forma de ayudar las ánimas es el presbiterado, el ser presbítero para ayudar, pero eso requiere estudios, ¿no? Y él va a continuar en ese deseo de ayudar las almas. Él va al principio con su conversación, ayudaba a la gente en Loyola, pero poco a poco hay un grupo que se va reuniendo alrededor de él, ¿no? Y insiste mucho en las reglas, en las constituciones. El fin de esta compañía es no solamente atender a la salvación y perfección de las ánimas propias con la gracia divina, mas con la misma, intensamente procurar de ayudar a la salvación y perfección de los prójimos, ¿no? Y lo mismo, lo que me ha servido a mí, déjame comunicarlo a los demás. Las que encontraba útiles, se la anotaba para comunicarla a los demás. Él había sido un hombre muy curioso de su forma de presentarse, la ropa, los cabellos, etcétera. Él sufrirá una operación de la pierna otra vez para que le quede bien la bota porque quedaba feo, el hueso se salía. Y poco a poco él va renunciando a la búsqueda del reconocimiento de los demás, busca la soledad. Y como había sido muy curioso en curar el cabello, se determinó dejarlo andar así según su naturaleza, sin peinarlo ni cortarlo. Hay un momento en que se deja crecer las uñas de los pies, de las manos, etcétera. Sabe Dios cómo luciría San Ignacio, devoto de San Onofre, que no fue famoso por su aspecto exterior, ¿no? Pero él va dándose cuenta que a través de la conversación él hace bien. Pero al principio va solo, que todo era tener a Dios por refugio. Y ya poco a poco empieza a juntar a algunos que tenían el mismo propósito y conservar los que tenía determinado de ir a París. Y cuando va a París, ya está tan claro que esa gente que le ha acompañado debe de seguir acompañándole, que quedan combinados para encontrarse en París, cosa que nunca ocurrió. Esa gente ya no pasó a París. Él parte solo y a pie, pero conversa con el maestro Pedro Fabro, con el maestro Javier. Va interactuando, ha pasado de la soledad a la interacción. Y poco a poco ese grupo toma decisiones. En la autobiografía está muy claro, dice, por este tiempo ya habían decidido lo que iban a hacer, habían decidido, ese es el grupo, etcétera, y habían determinado que esperarían unos años la embarcación, es un año la embarcación, o sea que este Ignacio que buscaba la soledad, conversó con gente, luego reunió un grupo y luego ese grupo toma decisiones en grupo, deliberan y toman decisiones en grupo. Y cuando no pueden ir a Tierra Santa, se reúnen para deliberar. ¿Vale la pena seguir reunidos como grupo? ¿Vamos a ser un grupo religioso? ¿Vamos a tener superior? Ellos van ya en 1537 en el norte de Italia, ahí le pongo, se ve el mapa, ¿no? Donde queda Vicenza. Ellos hacen esas deliberaciones
y van varias veces, ellos van a deliberar juntos de qué se trata. Ignacio fue investigado por la Inquisición en Alcalá, 2 investigaciones, cárcel de 42 días, proceso, sentencia en Salamanca, preso, medio preso con los dominicos, la cárcel, lo examina, 22 días preso, París, el inquisidor lo manda a llamar, él va para que le den sentencia y si no la quieren dar con un notario, escribe, no quiso dar sentencia. Venecia, de nuevo, otro proceso de la Inquisición. Roma, otro proceso, le pide al Papa que dé sentencia. Él va a sufrir esa persecución y lo sufre con libertad. Hay un momento donde él dice, no sé qué provecho hacen estas inquisiciones, ¿no? Todas estas averiguaciones, ¿no? Y él va a pasar a ese respeto de la opinión ajena. Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquira cómo la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. Él vive y cambia de un estadio original donde a veces parece quererle forzar la mano a Dios. No voy a comer ni a beber hasta que el Señor le proveyese, ¿no? O que se acercara a la muerte. Yo no voy a ayunar y casi le va a forzar la mano a Dios para que le conceda la paz de los escrúpulos. Va a pasar a otro tipo de actitud. Como Dios se quiere dar, como Dios se quiere comunicar, preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitada para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida. Y el que hace ejercicio sea generoso, ofrezca su querer, su libertad, para que Dios se sirva de nosotros. No hay que forzarle la mano a Dios. Y cuando habla de la consolación, propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones, dar verdadera alegría, dar. ¿No? Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación sin causa precedente. O sea que así como él quería forzarle la mano a Dios, se da cuenta que eso no es necesario, que Dios nuestro Señor se le acerca gratuitamente. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Como dice el título de un libro de Benjamín, disponerse al don, disponerse al don. Ignacio quiere hacerlo todo al mismo tiempo en una etapa de su vida. Estudia, pide limosna, hace penitencia, abstinencia, tiene que mendicar y por eso los estudios le rinden poco. Él tiene todo un lío tremendo porque no puede dedicarse completamente a los estudios. Y eso es un error. Él va a cambiar. Él va a darse cuenta que eso hay que cambiarlo. Y un fraile español le dijo, vaya a Flandes, lo que es Holanda hoy en día, Bélgica y Holanda, ¿no? Y pierda 2 meses para ganar el año entero, ¿no? Y eso fue lo que hizo Ignacio. Concentró el estudio para poder rendir, ¿no? El que quiere hacer todo al mismo tiempo no va a rendir. Y esto que hemos visto nosotros, esta breve presentación de 12 temas, ¿cómo nos cambia? Ignacio nos propone el sentir y gustar internamente en contra de lo que la cultura actual fomenta, que es el consumo y la vida light. El prepararnos y disponernos para todo lo que un Dios generoso nos quiere dar y asociar, contra el limitarse a ser espectadores.
vamos mal si somos espectadores de lo que Dios está haciendo en nosotros. Discernir contra el aceptar ingenuo de lo que ofrece el mercado, los medios, la cultura. El Señor comparte su propuesta. La gente muchas veces piensa que Dios es una energía milagrera para nuestros proyectos, intereses y huidas de este mundo. Atrevamos no solo a decir, Señor, dame fuerza para mis proyectos. Atrevámonos a pedir, Señor, dame proyectos, hágase tu voluntad. ¿Cuál es tu propuesta? Ignacio nos invita a entrar en el magis contra el conformismo, el instalarse. Los creyentes se mueven como se movió Abraham, Moisés, Israel, Elías, etcétera. Hay que moverse. María misma va deprisa a la montaña. Jesús se mueve por esos pueblecitos de Israel que meditamos en los evangelios, sobre todo los sinópticos. Va moviéndose contra el narcisismo satisfecho, ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Era crítico contra los dinamismos de pecado, el desorden de mis operaciones, el mundo que nos afecta. Entrar en la mirada de la Trinidad, cómo la Trinidad mira al mundo, contra las manipulaciones, dejar que Dios abrace y disponga a la persona para aquello a la que la llama, como dice en el número 15 de los ejercicios, contra la devoción de un Jesús de energía que flota sobre nuestra realidad conflictiva, el seguimiento y la imitación de Jesús, el Hijo encarnado, que padece el desprecio y la descalificación como loco por los sabios y prudentes de este mundo. Y con este pensamiento quiero dar paso a lo que ustedes quieran comentar. Cuando la compañía cumplió 1000 años, los jesuitas holandeses captaron en una frase en latín una de las grandes paradojas de la espiritualidad ignaciana. Non coercere máximo, contineri tamen a mínimo divinum es. Es propio de Dios no ser abarcado por nada, no importa lo elevado y sublime que sea, y sin embargo encerrarse en lo más pequeño. Esa paradoja divina de la que nos habla Isaías. Mis designios no son sus designios, como se separa el cielo de la tierra. Jesús habla de Padre nuestro que estás en el cielo. Es otro, es diferente, es trascendente. Por eso está tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Puede hacer más por nosotros de lo que entendemos y pedimos. No necesitamos disponer de Dios. Necesitamos disponernos para entrar en su proyecto de amor y gracia con todo lo que somos y tenemos. He aquí estos 12 temas que me parece que vale la pena que ustedes los consideren para acercarnos a San Ignacio de Loyola. Por su atención, muchas gracias.